En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos y a 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se ponía a sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Versículo 6. Gloria a Dios. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo estaba? Durmiendo, estaba roncando, me imagino. Estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel, el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Como que hacía frío, porque le dijo que se envolviera. Y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que veía, sino que pensaba que era una visión. Amén. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, durmiendo, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corrió hacia adentro. Ustedes sabían cómo gritan las mujeres. Pegó ese grito, ¿cierto? Y dio las nuevas de Pedro, que estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así eras. Entonces ellos decían: es un ángel. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, y luego que fue de día, hubo por poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a la guardia, ordenó llevarlos a la muerte. Después
descendió de Judea y a Cesarea y se quedó allí. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos por un instante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer en esta noche? Allí donde está, dile: Espíritu Santo, háblame. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Espíritu Santo, muévete, porque la iglesia es tuya, Señor. Solo somos tus instrumentos. Este es tu pueblo, Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta hora, Dios. Y si alguien vino enfermo, si alguien vino con una dolencia, póngase su mano donde le duele. Hay sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, echamos fuera todas las enfermedades. Toda dolencia desaparece de tu cuerpo. Todo ese pensamiento que no te deja concentrar, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Ahora, toda imagen de error, de persecución, toda imagen, todo pensamiento de acusación a tu mente, en este momento se va fuera, en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro sanidad en todo el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora, todo el que esté enfermo en este lugar, yo lo declaro sano. El que está enfermo en su casa, yo lo declaro sano. Ahora, solo ponga la mano donde le duele. Ahora mismo, tome la sanidad. Levántese en fe en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Padre, gracias. Trae paz y trae gozo a cada alma en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Amén. Es increíble que según la Organización Mundial de la Salud, hay algo que está matando el 80 y 90% de la población, y no es el COVID, tampoco es el cáncer, ni el SIDA. La gente se está muriendo es por el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés es como un gusano que se te mete por dentro y se te empieza a comer las defensas. Y al comerse las defensas del cuerpo, usted queda expuesto a cualquier virus, cualquier gripita te mata, porque no hay defensas. Así que la gente se está muriendo porque no tiene muchas defensas en su cuerpo. Y el estrés, esa causa, lo producen las enfermedades, los compromisos, los hijos, las persecuciones, tantas cosas. Usted sabe ya que lo puede estresar. Así que el estrés está matando a la gente. Y el estrés en muchos cristianos es por causa de falta de oración y no tienen defensas espirituales. Porque aquella persona que ora, aquella persona que intercede, es una persona que descansa en los brazos del Señor, que vive y a su nombre. Así que el título de este mensaje se llama El poder de la intercesión. ¿Cuántos interceden aquí? Amén. Así que aquel creyente que ha menguado su oración, la carne ha tomado fuerza en él. Cualquier mala noticia lo estresa, lo preocupa. Cualquier noticia que llega que no es de su agrado, ya está, hermano, que quiere reventar las paredes a ver qué hace, a ver qué soluciona. Pero la Biblia dice que el justo vive confiado como un león. Amén. Un león en la selva duerme tranquilo y no está preocupado porque se lo viene a devorar otra fiera, que se lo viene a comer un tigre. Nada.
tranquilo. ¿Cómo debe de estar el justo? Tranquilo. Todo tranquilo. Así que, ¿qué es intercesión? Intercesión es rogar o mediar por otros. Amén. Es la acción de una persona que toma el lugar de otra y se pone en su lugar para suplicar, para defender en el caso en el que se encuentra, y es guiado por amor y misericordia. Amén. Eso es. O usted no ora por su familia, o usted no ora por sus hermanos, o usted no ora por usted mismo. ¿Qué está haciendo allí? Está intercediendo. Amén. Está intercediendo. Entonces, hay un milagro tremendo que sucede en este capítulo de Hechos, capítulo 12. Y es que Pedro fue encarcelado. Dice la Biblia que era tiempo de la Pascua, el tiempo de los panes sin levadura, era tiempo de elecciones. Y como ya habían cogido a uno de los discípulos, lo habían asesinado, los judíos se agradaron de eso. Entonces el rey se sintió como importante. Esto agradó al pueblo. Hagamos de cuenta que es como si estuviéramos en estos tiempos. Ya viene la política, ya vienen las campañas, ya viene uno prometiendo una cosa o otra. Pero si en una de esas propuestas el que está representando, el que se va a lanzar a cierto cargo, ve que el pueblo se interesó o le gustó la propuesta o le gustó una frase muy primordial, entonces él se sigue por esa línea. Al ver Herodes que el pueblo se había agradado porque habían dado muerte a Jacobo, también se agradó de agarrar a Pedro, de tomarlo preso. ¿Y cuál iba a ser el trofeo de Herodes el día de la Pascua? Pedro lo iban a matar ese otro día. Pedro le iban a cortar la cabeza. Ese iba a ser el trofeo de Herodes para matarlo, pero no fue así. Y es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Quiere tenernos como su trofeo. Pero vemos algo muy importante, que Pedro estaba en la cárcel, pero había una iglesia que estaba ¿qué? Estaba orando sin cesar por Pedro, estaba intercediendo por Pedro. Señor, liberta a Pedro. Señor, sácalo de la cárcel. Señor, saca a Pedro, libéralo, suéltalo, que se carguen esas cadenas. Había un pueblo, había una iglesia que estaba orando, que estaba intercediendo por Pedro, que la iglesia estaba segura de que algo iba a ser Dios, porque era una iglesia de fe, de búsqueda. Pero muchas veces nosotros como cristianos oramos 5 minutos, intercedemos un instante y ya queremos ver la gloria de Dios, mientras la iglesia estaba orando, estaba intercediendo por Pedro. Muchas veces comparamos a estos tiempos. Hay gente que dice: ay, ore por mis hijos, ore por mi esposo, por mi esposa, no me los aguanto más, ayúdenme a orar. Pero esos que piden oración no oran, y llega uno a la casa y están con sus pies para arriba en una mesa viendo novelas. En vez de estar orando, intercediendo, ayunando por ese hogar que tienes destruido, por tus hijos que están en la droga, no entreteniéndote en otras cosas, porque Dios busca un pueblo que se pare en la brecha, en espíritu y en verdad. Amén. Mientras Pedro está en la cárcel, hay alguien que lo está respaldando. Es tan importante la intercesión en la iglesia. Y no hay nada más quizás desagradecido en mucha gente que la intercesión. ¿Qué sostiene este piso, esta plataforma que está aquí? ¿Qué está sosteniendo este techo? Unas columnas, unas bases. ¿Qué sostiene una iglesia? La oración, la intercesión es la que sostiene una iglesia. La iglesia que deja de orar es un entretenimiento. La iglesia que deja de interceder es un lugar, una reunión de eventos sociales nada más. No pasa nada. La iglesia que deja de interceder se cae, se muere. Yo tengo un amigo que estuvo en una iglesia en la costa, y cuando él llegó a esa iglesia,
Veía un coro impresionante, la iglesia cantaba, pero eso se estremecía. Al finalizar el servicio, él le dijo: hermano, muy bonito el servicio, todo. El Señor me acaba de mostrar una visión sobre esta iglesia. Y en este mismo lugar donde está la iglesia, yo pude ver que los burros se revolcaban en el polvo en este lugar. Como estaban en fuego, como estaban en avivado, no creyeron. Y empezó un momento de división por aquí, por allá. A los años, el lugar que era un avivamiento, el lugar que estaba avivado, era un polvero, y allí los burros se daban vuelta en ese polvo. Porque dejaron de orar, porque dejaron de buscar. El día que nosotros saquemos la llama, la brasa del resto de las otras brasas, se va a apagar. El día que dejes de congregarte, te vas a apagar. El día que dejes de orar, de buscar de Dios, de comer de esta palabra, te vas a apagar. Pero no fue lo que le pasó a esta iglesia. Estaban siendo perseguidos, había una persecución, estaban buscándolos para matarlos. Pero ellos oraban, ellos ayunaban, ellos buscaban a Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos como la vida de esta gente, en persecución, estresados por aquí, por allá, y no hay solución. Y lo que hacemos es renegar contra Dios. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me sucedió a mí? ¿Y por qué lo otro? Si yo diezmo, si yo ayuno, si yo vigilo, siempre buscamos algo para preguntarle a Dios. Dios siempre es el culpable. Pero ellos oraban sin cesar. Amén. Algo que me llama la atención: ¿cómo es posible que Pedro, sabiendo que ese otro día lo van a matar, que le van a cortar la cabeza, y está durmiendo? Porque la oración trae paz, la intercesión trae paz, y es la paz del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En Dios podéis descansar tranquilo. Ellos estaban orando. La importancia de que es de que unos oremos por los otros. Debemos de orar unos por otros. Pero los cristianos somos muy egoístas. Señor, bendíceme, lléname, glorifícate. Pero en mí, todo es para mí y aquel hermano aquel que está en la cárcel como Pedro, que necesita una oración, aquel que está en la cárcel que necesita que tú dobles tus rodillas por una hora por él, porque necesita tu ayuda, también lo necesita de ti, necesita una oración. De aquel que está caído, de aquel que está luchando y que no se puede levantar, y muchas veces nosotros lo empujamos más al abismo. Eso le pasó por esto, porque usted era muy agrandado, porque usted era el otro. No, la Biblia dice que quien está lleno de Dios debe levantarlo con espíritu de mansedumbre. Amén. Con espíritu de mansedumbre. Así que Pedro, estaba atado, no con un nylon, con unas cadenas. Estaba atado. Y la iglesia intercedía. No importa cuáles sean las ataduras, no importa lo que esté pasando, si sigues orando, si sigues intercediendo, Dios hará un milagro. Amén. Así que quiero decirte y dile al que está a tu lado que el enemigo no cante victoria hasta que yo todavía siga orando. Amén. Muchas veces el enemigo se adelanta cantando victoria. Así que nosotros como cristianos debemos de interceder por la iglesia, unos por los otros, por el liderazgo, por los ministerios. Así como nuestras bases, como la columna, sostienen este lugar, así la oración debe sostener los ministerios, debe sostener los hogares, debe de sostener el liderazgo, debe de sostener la obra. Y muchas veces queremos ver la obra de Dios, pero no queremos orar, no queremos interceder. Y gente va a orar y a los 2-5 minutos no tiene más nada que decir. No hay palabra, porque no hay información aquí en la cabeza de la palabra de Dios. No tienes información. Si tú lees la Biblia, tienes mucho que hablar con Dios. Amén.
Pero dice que la iglesia oraba sin cesar, sabiendo que Pedro ese otro día le iban a cortar la cabeza. Dice que una luz entró a ese lugar, entró a la cárcel. Había 16 guardias custodiando a Pedro y el ángel entró. Ni se dieron cuenta los guardias. Pero algo que me llama la atención es que él estaba dormido y el ángel lo tocó. ¿Y qué le dijo? Levántate. El Señor hoy te dice: levántate, 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 ponte tus sandalias porque te voy a liberar. Levántate, amén. El ángel le dijo a Pedro: levántate. Estaba dormido. Ponte tus sandalias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos encontrado salida? No hemos sentido encerrado. Pero muchas veces la oración de otros que hacen por nosotros, Dios hace su obra sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Es muy bueno también apoyarnos en los hermanos a que oren por nosotros también. Amén. Lo imposible lo hizo Dios y lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Que era imposible de que Pedro saliera de esa cárcel, pero lo posible era que Pedro se levantara y se pusiera sus sandalias y caminara. Si nosotros nos levantamos como debe de ser, como verdaderos cristianos oradores, debemos de levantarnos en fe y sé que Dios va a obrar un milagro. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién vive? Y a su nombre. Así que quiero decirte, de que salimos. Amén. De que salimos. Hay gente que se encuentra en la cárcel del desespero. Hay gente que tiene hijos en la cárcel de la drogadicción, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de las pandillas. Y no importa lo que esté pasando, si sigues clamando, si sigues doblando rodillas, si sigues orando, Dios hará un milagro. Amén. Dios hará un milagro. Y querían detener a Pedro como su trofeo, pero el enemigo quedó en vergüenza. ¿Cuántas veces te han llegado malas noticias? Que el médico te dice: usted de mañana no pasa, usted le quedan tantos días, tú te vas a morir. Quiero decirte que Dios siempre tiene una salida. Tú no eres trofeo del diablo, tú eres hijo de Dios. Amén. Era su trofeo y quedaron en vergüenza. Aquel enemigo que quiere abusar de ti, que quiere matarte, que quiere robar el gozo, que quiere robar la paz, va a quedar en vergüenza si sigue buscando a Dios. Amén. Amén. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Así que no pelees tus batallas solo. Busca apoyo en tus hermanos. Amén. Busca apoyo en tus hermanos. No en cualquiera, porque muchos tú les cuentas algo y vean, se vuelve una cadena. En los que son tus hermanos. Amén. Amén. Así que Dios nos puede sacar fuera de esa cárcel de desesperación, de angustia, de tristeza. Hay liberación en Dios para todo aquel que cree. No importa la prueba, la oración para Dios es más grande. Es un tsunami que viene contra toda aquella opresión en tu vida. Todo intercesor, toda aquella persona que busca de Dios intensamente, tiene sus ojos espirituales adelantados. ¿O es que cuánto Dios no los ha levantado aquí en la madrugada? Hace muchos meses atrás, el Señor me dijo: ora por Colombia porque va a ser golpeada. Y llamé a algunos hermanos, a ciertos pastores, amigos, y les pasé la nota y vamos a orar. Y yo duré muchos días orando por la nación.
viene un golpe para Colombia, viene un golpe para Colombia, va a pasar algo. Y empezaron de un momento a otro las manifestaciones, las protestas, cerraron todo. Y no era porque se levantaron ciertos grupos a protestar, eran obras del enemigo que estaban detrás de las manifestaciones. Usted pudo ver cómo hacían brujería en lugares públicos, en los parques, en las plazas. Era obra de Satanás. Y muchas veces nosotros empezamos, es que estos que son de tal partido, de lo otro, y como no tenemos los ojos espirituales abiertos, como no estamos orando, nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias, por lo que dicen las redes sociales. Pero aquel que intercede, que tiene sus ojos abiertos, sabe que son obras del enemigo y tiene el poder de Dios en su mano para romper toda obra de Satanás. Amén. No hay nada imposible para Dios. Muchas veces el Señor me ha levantado pastores que no son ni de acá, de otros lugares. Levántate, ora por ese pastor. Perdón, estoy saliendo de la gripa y cualquier cosa de parte por allá. El Señor me ha levantado a orar por ciertas personas, por pastores, por gente de otros lugares. Bien lejos, ora por este, ora por aquel. Dios quiere que intercedamos unos por otros. Y muchas veces nosotros estamos orando y se nos llegan ciertas personas a la mente, corremos y no hacemos nada. El Señor te dice, ora. Y muchas veces nosotros, ahorita oro. Y cuando vamos a orar ya no pasa nada. Porque Dios quiere en ese momento preciso. Amén. Amén. Así que es tiempo de nosotros como cristianos saber esperar y confiar en Dios de que Él lo hará. Amén. De que Él lo hará. Dice que salió y Él no se las creía. Él pensaba que estaba viendo una visión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no creemos cómo Dios va a hacer las cosas. Y Dios no nos espera. Ay, Señor, tengo la casa hipotecada y tengo tantos millones que debo en el banco. Ay, Señor, ojalá llegara alguien, me diera una bolsa y yo pagara eso. No. Dios obra a su manera, a la manera que nosotros menos lo esperamos. Y así conozco gente que tienen ciertos problemas, ciertas circunstancias. Y cuando van al banco, nos gusta que no debe nada. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Una deuda de millones y quedar en cero. Dios lo hizo. No sabemos cómo. Amén. No sabemos cómo. Cuando empezó la pandemia, mucha gente desesperada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay trabajo, todo está cerrado. Y estuve visitando una familia, si estaban en las mismas, no sabemos, si el trabajo lo cerraron. Y mientras estaba hablando con ellos, Dios me dijo, no les va a faltar nada. Ese otro día me llamaron, apareció milagrosamente como $1 millón de pesos en la cuenta. Llamó al padrón y a ver si era que le había adelantado los meses, pero que él iba a adelantar si todo estaba cerrado. No había sido él, llamó otro amigo y tampoco la plata apareció milagrosamente en su cuenta. Pero Dios lo hizo. Amén. Así que hay que confiar en el Señor, hay que confiar en Dios que Él lo hará. Él lo hará con tu vida, Él lo hará con tu familia, Él lo hará con tus hijos. Amén. Así que no debemos de dejar de interceder, de orar. Una vez dice la palabra que Dios se airó y iba a destruir al pueblo de Israel, pero Moisés intercedió. ¿Y qué hizo Dios? Moisés intercedió y Dios escuchó su oración. Dios escuchó su oración. El día que tú bajes la oración, ese día se derrumban tus columnas. El día que se derrumben estas columnas de este lugar, ese día se cae este techo, se cae este piso. Pero si en cada varillazo que te manda el enemigo lo coges para meterlo en tu columna, vas a ser más fuerte cada día. Amén. Cada varillazo, cada palabra que te dice el enemigo te va a hacer más fuerte si le crees en Dios. Así que si el enemigo es padre de toda mentira, ¿tú por qué le vas a creer? Si es el papá de la mentira. Amén. Si es el papá de la mentira, ¿por qué le tenemos que creer a un diablo mentiroso? Dice Romanos capítulo 8, versículo 36.
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo intercede el Espíritu? Con gemidos. Nosotros debemos de interceder con gemidos ante la presencia de Dios. No es esa oración, Señor, te doy gracias, mira por esto y esto. Y te cayó una voz, se alegra. Usted debe de quebrantarse, doblar sus rodillas, hermano, pasar tiempo con el Señor si quiere ver la obra de Él realizada en su vida. Amén. La obra de Él realizada, y es algo que quizás es muy doloroso, yo lo veo así, lo que pasa en este capítulo de que la iglesia oraba, y vemos hoy en día que la iglesia ha carecido de esto. La iglesia ya no ora, y queremos ver milagros, y queremos ver un avivamiento, pero si no oramos, ¿cómo lo vamos a ver? Y le decimos a alguien, hermano, ore por mí, así yo voy a orar, y si oro, ay, se me olvidó. No sabemos qué situación esté pasando esta persona. Amén. Y necesita de tu oración, de tu intercesión. En medio de la intercesión, cuando hay un ministerio, es lo primero, es lo que quiere dañar el enemigo. ¿Por qué el enemigo quiere dañar siempre las oraciones de intercesión, los grupos de intercesión? Porque sabe que es la columna. Si tú logras tumbarle las bases, las columnas a una casa, se va a caer. Por eso el enemigo busca estrategia, busca el chisme, busca la contienda, busca la división. Pero muchas veces uno dice, no, que fulano dijo esto, aquel dijo lo otro, y yo me voy a defender. Abren sus ojos, que es el enemigo que quiere destruir ese llamado, que quiere destruir el ministerio. No hay que abrirle brecha a Satanás, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que empezamos un tiempo de oración, de búsqueda con algo, sucede algún problema, lo otro, pero debemos de discernir que son obras de Satanás. Y la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y eso se logra a través de la oración en el nombre de Jesús. Amén. Por eso nosotros como creyentes no debemos de parar de orar nunca. Amén. No debemos de parar de orar nunca. Que no sabe orar, el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos dirige. Yo es aún y no sé orar, siempre le digo, Espíritu Santo, guíame. Porque puedo salir diciendo de cuánta loquera, pero el Espíritu Santo nos guía para orar, para interceder por X, por Y persona. Y a mí se me han acercado personas, y se lo puedo decir por testimonio, vive Jehová en cuya presencia estoy, que me han dicho, no voy más a la iglesia. Y yo anoto a esas personas en un cuaderno su nombre, y cuando voy a orar abro ese cuaderno allí con los nombres y le digo, Señor, aquí está fulano. Yo no sé qué lo está atacando, pero yo reprendo ese espíritu de enfriamiento espiritual. Yo se reprendo ahora todo desánimo. Ahora yo declaro que el fuego de Dios se aviva en su vida. Todo aquello que lo ha desanimado ahora mismo es reversado, y vuelve, Señor, a tu obra, vuelve a la iglesia, vuelve al fuego. No pasan 8 días y lo veo aquí. ¿Cuántos están necesitando esa oración? ¿Cuántos están necesitando un empuje? Están necesitando de que intercedamos por él. Y hace muchos años atrás, me acuerdo que caí por allá en las garras del pecado. Y en ese tiempo mi madre empezó a orar y a ayunar por mí. Y cuando una persona está mal, no le diga cosas porque no te va a escuchar. Ore por esa persona, porque Dios sí lo hace. Y se unió otra persona de la iglesia a orar por mí y ayunar. Y sus oraciones eran, Señor, yo sé lo que tú has puesto en él.
Libéralo. Él no nació para servirle al enemigo. Él es instrumento tuyo en tus manos. Y empezaron a orar y a ayunar por mí. Pero yo no dejaba de congregarme. Yo no dejaba de buscar. No fue que me fui por allá a hacer cosas. No, quien violó un principio de la Biblia ya pecó contra Dios. Eso había hecho yo. Había violado un principio de la Biblia. Estaba mal. No estaba como debía de ser correcto en los caminos de Dios. Pero un día, así que quiero decirte que aunque peques y estés cayendo en pecado, no dejes de congregarte, que el día menos pensado Dios te da una palabra que flecha tu corazón y te cambiará por siempre. Un día llegué a la iglesia y esto no se me olvida de la mente. Pude ver al maestro. Pude ver al maestro en el altar y no tenía una cadena para azotarme un látigo. Tenía sus brazos abiertos y me decía: te estaba esperando. Te estaba esperando. Ese día mi vida cambió por siempre. Y yo veo que Él extiende su mano y me quita la ropa que tenía puesta y me pone una vestidura blanca. Rey y sacerdote. Alabado sea el que escribe. Sé que eso lo hizo el poder de la intercesión que hizo mi madre y otras personas más por mí. Amén. Porque el poder de la oración y de la intercesión puede mucho y tiene mucho poder. Y no hay nada que detenga el poder de Dios cuando una persona dobla su rodilla y se humilla delante de Dios. Y se pone en vez de esa persona, se pone como si fuera él. Siente el dolor ajeno, siente la carga ajena. Y ora. Y es como si fuera él mismo. Y a veces nosotros no nos duele nada. Él verá, Él no come con nosotros. Es problema de Él. ¿Cuántas veces yo le he dicho, le he insistido? No, hermano, ore. No deje de orar, porque el día menos pensado te irá a sorprender como se sorprendió la iglesia cuando Pedro tocó la puerta y no se la creía, quedaron en shock. El día menos pensado tú verás a tu hijo saliendo al altar y que no lo esperabas que venía a la iglesia. El día menos pensado llegar a tu esposo, tu amigo, tu padre, el que sea tu vecino, pasando al altar a recibir al maestro. El día menos pensado verás a tu familia reunida juntamente para servirle al Señor. El día que menos lo esperes, el que quedará en shock serás tú, viendo la gloria de Dios. Amén. Viendo la gloria de Dios en ello. Y eso se logra a través de la oración y de la intercesión. Así es que hay poder con aquel que intercede, con aquel que dobla sus rodillas y clama por la iglesia, clama por un pueblo, que clama por sus hermanos. Yo te quiero animar a que no dejen de clamar, a que no dejen de orar. Aquí no encontramos que dice que la iglesia se cansó de orar y paró. No, ellos seguían orando sin cesar. No dejes de clamar, no dejes de buscar. Y verás la gloria de Dios. Amén. Y verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Así que el ángel hoy, el Señor te toca y te dice: levántate, como le dijo a Pedro, levántate. Y milagrosamente, no se sabe cómo se van a partir unas cadenas. Las cadenas se cayeron, las cadenas se rompieron. Levántate, pero a orar. Levántate a buscar el rostro del Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive? El nombre de Dios sea la gloria. Yo te invito a que te coloques de pie en este momento. Y hoy, en el nombre del Señor, quiero orarte
un reto a que ores por alguien que lo necesita, a que ores por alguien que está desanimado, que alguien que hace rato no viene a la iglesia, o si estaba orando por una persona y ya desde antes de orar vuelve a orar. Hace muchos meses atrás yo estaba orando por un tío y oraba por él, y él de un momento a otro empezó a ir a la iglesia y a tener sueños de Dios, de que escuchaba voces, de que Dios le decía que se convirtiera. Pero de un momento a otro paré la oración, no sé por qué. Y tuve un sueño con un mango que estaba en el árbol. Cuando toqué el mango estaba maduro. Cuando lo volví a tocar ya estaba verde. Y en el sueño pregunté qué pasó. Y escuché una voz que me dijo: ese era tu tío, que cuando estabas orando por él estaba a punto de entregarse. Y dejaste de orar por él y su corazón se endureció otra vez. Así que no hay que dejar de orar. No hay que dejar de buscar. Amén. ¿Por quién vamos a orar? ¿Por quién vamos a clamar? ¿Por quién vamos a doblar nuestras rodillas? ¿Por quién lo vamos a hacer? No me responda, esa respuesta la tienes tú. Esa respuesta la tienes tú. Y si hay una persona cercana a la que, si alguien en este momento necesita una oración y está allí y dice: yo necesito que alguien ore por mí porque no siento fuerza, levante tu mano. Yo invito a un líder que se le acerque y ore e intercede por esa persona. No le dé pena, no le dé vergüenza de decir: yo necesito oración. Si hay alguna persona que necesita oración, que necesita fuerza en esta hora, levante su mano allí, que vamos a orar, vamos a interceder por usted. Siente que las fuerzas se le están agotando. En el nombre de Jesús. Hay alguien que un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Quién es? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te sana ahora. Ponga su mano allí en su cabeza. En el nombre de Jesús. Todo dolor desaparece en el nombre de Jesús. Hay sanidad con la llaga de Cristo. Ahora mismo toda dolencia desaparece. Ahora, en el nombre de Jesús, sanidad. Ahora mismo. Hay gente que ha estado con un dolor en el cuello muy fuerte. De lo que empecé hablando primeramente, del estrés. No te vengo a juzgar ni a señalar, pero Dios se quiere llevar eso en esta hora. Levante su mano. ¿Quién tiene esto en esta parte? Por allá. En el nombre de Jesús, deja tu mano allí levantada. Todo estrés